Fuga de Radio. Gurisitos es el más reciente trabajo del director, productor y docente José Pedro Charlo. El documental retrata el proceso de niños y niñas de la primera infancia en el centro Los Teritos del barrio La Bollada, allí en el oeste de Montevideo. Así que para conocer un poco más de este reciente estreno de nuestra cartelera, recibimos a su realizador José Pedro Charlo. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, contento de estar acá. Un gusto. Conocer la radio, aparte, ¿no? Bueno, fue el motivo principal por el cual quise que la entrevista fuera presencial. Exacto. Cuando coordinamos. José Pedro quería venir a visitarnos, así que para nosotros es un honor tenerte presencialmente aquí en la radio de la universidad. Bueno, como disparadora, la pregunta tal vez va un poco por el lado de la elección de la temática de tu último documental, porque vos te has dedicado a lo largo de tu trayectoria, de tus obras, a retratar distintos aspectos de la identidad uruguaya, ¿no? Con distintos matices, tocando por supuesto muchos problemas sociales, la construcción de la memoria, pero en esta oportunidad pusiste el foco en la primera infancia. ¿Qué fue lo que te motivó esa elección? Bueno, cuando surgió la idea, digamos, me surgió la idea, yo estaba muy impresionado por una serie de estudios que se habían conocido sobre los procesos que se desarrollan en los primeros años en los chiquilines, ¿no? En los niños. Ese tema de las conexiones que se van desarrollando en el cerebro, que en alguna medida van determinando las características que tenemos durante toda la vida. Leí varios estudios de eso, me impresionaron mucho, y entonces fue como el motivador inicial de ir a ver qué pasaba con la primera infancia, con el tratamiento de la primera infancia en una zona que tiene que ver con mi identidad. Yo soy del Cerro, entonces mi identificación como barrio es el Cerro, y bueno, conozco mucho el lugar, conozco bastante el municipio A, que va más allá del Cerro. Sé que hay que es un lugar donde las actividades sociales florecen, digamos, hay de todo tipo de actividades, y entonces me vinculé con gente amiga para tratar de empaparme, digamos, en experiencias que tuvieran que ver con la primera infancia. Hice un recorrido, porque la idea inicial mía era hacer una serie sobre la primera infancia. Mira. Hice un recorrido bastante amplio por la zona, conocí cosas interesantes, pero cuando llegué a este centro, a Los Teritos, me encantó. Y bueno, me concentré ahí porque tuve un diálogo muy fluido, muy fácil y muy inmediato también con las educadoras. Me encantó ver el movimiento, la actividad de los niños ahí. Entonces ahí ya le puse pro a la motivación y empecé a definir las características de lo que sería un proyecto documental sobre la experiencia en ese lugar. Esto que planteabas de la serie, ¿puede ser que esto haya sido entonces un adelanto o ya lo descartaste? Bueno, era también una experiencia para mí, porque yo no he encarado el tema de las series. Uh-huh. No lo he desarrollado. Bueno, ahora como he comentado cómo surgió la idea, me han planteado que estaría bueno seguirlo. Veremos. Esto, viste, que requiere de un proceso que hay que hacerlo en equipo, y bueno, es una posibilidad, me gustaría hacerlo. Claro, porque al margen de las dificultades que sabemos que siempre hay en Uruguay para las realizaciones de largo aliento, es el momento de las series, ¿no? A nivel mundial, claro, por decirlo de alguna forma. Claro, sí. Sí, bueno, aparte es un formato en algo que a mí me importa por la llegada, digamos, que es el formato televisivo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí no tanto son los productos únicos, sino la serie, lo que funciona, ¿no? Uh-huh. O por lo menos tiene un espacio específico, digamos. Es interesante, pensábamos, porque en uno de tus trabajos más recientes, los de siempre, sí, el foco está puesto en la tercera edad, y ahora, claro, te vas al otro lado de claro. Sí, en los dos casos hay un tema atrás, digamos, que
que es el tema del barrio, ¿no? Claro. Que digamos es también como una obsesión macro mía, que es una percepción de Montevideo donde la población que vive afuera del centro, de las áreas de influencia del centro, para mí es la mayoría de la población, y que bueno, que conocemos poco, y que se conoce poco y se profundiza poco en esas áreas geográficas y sociales. Y que no están tan retratadas en el cine o en la literatura, por ejemplo. No. Yo creo que en la literatura de repente a veces aparece algo, pero en el cine aparece muy poco. Y claro, son lugares donde uno tiene que tener como una práctica de inmersión, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, con Los de Siempre me pasó de que, bueno, hablando con un amigo que tenía mucho que ver con políticas sociales departamentales, bueno, me comentaba un montón de cosas que podían ser interesantes, pero cuando me dijo que había un coro, que había una política cultural en el Casaballe, que era un coro que se mantenía a pesar del tiempo, que lo que caracteriza a las políticas en general es la inestabilidad en ese tipo de propuestas, no duran demasiado, y que había un coro que se mantenía durante mucho tiempo. Entonces me pareció interesante como una forma de contar el barrio, o sea, contar el coro y contar el barrio, claro, ¿no? Y acá en alguna medida también en el cerro, por esto que te decía antes también, porque es la primera infancia en un barrio muy particular donde hay una práctica social de solidaridad, de creación de herramientas colectivas que lo singularizan, ¿no? Uh-huh. Yendo al trabajo audiovisual, hay una cuestión que nos resulta muy tentadora preguntarte y que la gente también lo conozca, porque un documentalista como vos de amplia trayectoria se enfrentó ahora al factor también un poco de impredecibilidad que es estar con los niños y las niñas. Vos me contabas un poco fuera de aire de que, bueno, obviamente pudieron entrar en mucha confianza con el equipo del Centro de Atención a la Infancia de Los Teritos y con las familias, como para, bueno, tener una noción de cuáles eran las actividades que se iban a hacer. Pero igual a mí en muchas escenas del documental me parece que la magia está en eso, de cómo vos ponés la cámara fija y por momentos es como que parece que se desarrollan ellos en completa libertad, y hay un poco de caos audiovisual ahí que hace también a lo atractivo del trabajo que hiciste. Bueno, eso fue parte de una definición que tomamos como equipo, ¿no? Yo trabajé acá con un grupo de gente. Algunos, originalmente, al principio trabajé con un grupo de gente con el que ya he hecho unos cuantos documentales, ¿no? O sea que los conozco, somos amigos, desde hace muchos años, pero en este documental me vinculé con gente con la que hice en este trabajo la primera experiencia, digamos, ¿no? Entonces, sobre todo un par de personas, Sofía Betarte, que es la fotógrafa, y Agustina Guiliat, que fue la editora, con ellas tuvimos un intercambio muy intenso en la definición de las características del documental. Entonces, ¿quién cuenta esto? ¿No? Esa fue la pregunta básica. ¿Quién cuenta acá lo que pasa en Los Teritos? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Entonces, porque también el caos podía dar para que no se entendiera nada, ¿no? O dejar mucha gente por fuera. Entonces, en algún momento filmamos algunas entrevistas y también estaba el recurso ese como posible, que los mayores contaran lo que pasaba ahí, que hubiera texto que explicara. Pero tomamos una decisión radical, y estoy muy conforme con eso,
de contar la historia desde el punto de vista de los niños y que los protagonistas fueran los niños y que el relato fuera, la narrativa estuviera basada en la acción, en lo que pasaba con ellos, con los niños ahí. Atrás de eso hay una estructura que lo está soportando, que la conocíamos bastante nosotros también, ¿no? Que nos organizaba bastante, pero la decisión es una decisión que nos llevó un proceso de elaboración tomarla, pero que a mí me parece que valió mucho la pena, que está bárbaro. Y en ese sentido, uno de los aspectos técnicos y estéticos así más valiosos de la película es este recurso de que la cámara está siempre a la altura de los niños, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo filmar a esa altura? Claro, eso es así. Desde el principio nos planteamos eso. Sofía desde el principio me dijo, bueno, ¿a qué altura ponemos la cámara? Y bueno, la ponemos a la altura de los niños. Eso le da otra cosa al documental, porque si vos lo haces desde tu altura o de la altura de las educadoras, por ejemplo, ya el rol de cómo ves y cómo se presentan los niños es otra historia, ¿no? Y bueno, eso lo mantuvimos. Tiene que ver con el lenguaje y con esta definición inicial que habíamos tomado, ¿no? Uh-huh. Hay un aspecto también relevante que implica al trabajo de producción y también, por supuesto, termina incidiendo, creo yo, vos nos contarás los detalles sobre la narrativa, ¿no? De alguna forma, que es una película con un proceso extenso de 5 años y que además estuvo atravesada por la pandemia. Claro. ¿Cómo fue sobrevivir a ese momento tan complejo donde hubo un parate de actividades forzoso y tuvieron que después retomar aquello que habían iniciado en los rodajes de septiembre de 2019? Bueno, la pandemia nos cambió todos los planes, ¿no? Y ahí resolvimos mantener la propuesta de filmar el documental porque ya teníamos una idea y ya teníamos un vínculo con niños con los que habíamos tenido una relación en el año anterior y queríamos el documental sigue a un grupo de chiquilines que egresan, que pasan de los 2 a los 3 años y en los 3 años, al finalizar los 3 años, se egresan. Y ya teníamos desde los 2 años algunos chiquilines con los que nos habían llamado mucho la atención y teníamos vínculos con ellos. Entonces, bueno, por un lado estaba eso que queríamos seguir, y por otro lado nos interesó también ver qué era lo que pasaba con la pandemia, con el centro, con los teritos, con los niños, con el barrio, ¿no? Y estuvimos muy atentos al proceso que se iba dando. En algún momento cambiamos el rol, porque ustedes habrán visto que en la película una de las productoras es La Vaca Rayada. En realidad La Vaca Rayada es un colectivo solidario que creamos ahí durante la pandemia, porque durante la pandemia, cuando dijimos, bueno, no nos vamos a relacionar con el centro, a ver cuándo podemos ir a filmar, porque es una superficialidad ante la situación compleja. Entonces, en realidad nos organizamos en ese momento creamos un colectivo para llevar leche en polvo. O sea, claro, nos transformamos, el grupo de documental se transformó en un grupo solidario con mucha otra gente que contribuía que hacía el aporte para esto, ¿no? Pero entonces, bueno, siempre estuvimos al tanto de lo que iba pasando, y bueno, ahí surgió el conocimiento de lo que pasaba con la radio, de que empezaron a salir las educadoras al barrio y a llamar a los chiquilines, porque el centro siempre estuvo ocupado por los trabajadores, digamos, los trabajadores iban ahí. Fue una decisión buena del INAU de que no cerró el lugar, sino que los trabajadores siempre estaban, pero empezaron a tener iniciativa de salir al barrio, ¿no? Porque en esos barrios, bueno, verlo después de un tiempo, ¿no? La pandemia fue tremenda, y para los chiquilines, como yo creo que para los chiquilines como para la tercera edad, la pandemia fue impresionante porque vivían encerrados, ¿no? Lo vincular fue muy afectado. Claro, porque los mayores, la gente que está en otro momento de su vida, pero para los chiquilines era tremendo. Y empezaron a salir las educadoras
hacer a cantar, iban a distintas esquinas del barrio, anunciaban por la radio que vamos a estar en tal lado, íbamos a cantar unas canciones con los chiquilines, empezaron a crear cosas a partir de la radio que las vinculaba con los chiquilines y con los vecinos, ¿no? También a difundir las iniciativas que empezaron a aparecer de, no sé, la gente que se revolvía para vivir haciendo alimentos o produciendo artesanías y bueno. Entonces empezamos a ver de que había en esos meses, que fueron como 3 meses, que estuvo muy muy cerrado, después ya se empezó como a abrir un poquito y después ya empezamos a poder ir a filmar, que en alguna medida se ve también en la película porque los grupos con los que filmamos van creciendo en el número de niños, pero son grupos muy chiquitos porque la gente al principio también tenía mucho miedo de mandar a los niños al centro, ¿no? Claro, sin duda. Bueno, ¿y cómo fue finalmente el estreno junto a todas las familias y a los niños y niñas que participaron de la película? Bueno, mirá, hicimos un preestreno en la Sala Citarrosa que estuvo fantástico, ¿no? Invitamos, ahí fueron 2 ómnibus de acá del centro y fue gente del barrio, muchos chiquilines. Después un acontecimiento fue para el barrio. Claro, y después al final de la película los invitamos a que subieran al escenario y les dimos el micrófono a los chiquilines y bueno, la verdad estuvo muy divertido, muy alegre. Y la gente quedó muy muy contenta, muy motivada. Después tuvimos otra presentación muy buena también en el Florencio Sánchez, en el Cerro, claro. Con características medias parecidas a esto que pasó ahí en la Citarrosa. Y ahora está programada una presentación ahí al aire libre en el propio centro de Los Teritos, que va a ser dentro de un par de semanas. Bien, contemos los detalles de cartelera para quienes nos están escuchando. Tienen como las proyecciones fijas en Cinemateca, algunas son a la hora 17 y otras a las 19:20 horas, horarios tempranitos, ideales como para que vayan también con niños y niñas. Y les recomendamos que sigan el Instagram de la película, que es Guricitos_documental, porque ahí se van a poder enterar de estas funciones especiales que nos comentaba José Pedro, que van a estar complementando entonces y circulando por distintos barrios de Montevideo además. Sí, por ejemplo, bueno, mañana tenemos una presentación ahí en el Sacude, que es un lugar donde nos invitaron a que fuéramos con la película porque les interesaba al colectivo que está trabajando ahí, que se llama La Vida Vale, ver a partir de la película, digamos, tener la película como disparadora para tratar temas que tienen que ver con la convivencia. Bueno, después el miércoles hay una función también en el Centro Cultural Artesano en Peñarol, y el viernes hay una función especial ahí en el local central del PCNT, donde están básicamente coordinando los distintos núcleos de trabajadores que tienen que ver en la actividad pública, privada, que tienen que ver con la educación en primera infancia. Bien, más que recomendamos que vayan a ver Guricitos, porque se van a encontrar con un hermoso relato de, bueno, no solo de los niños y las niñas, sino también de la movida barrial que se genera, y también como algún bonus track, una hermosa versión infantil de un clásico de la música uruguaya, que dejamos que vayan y lo descubran por sus propios medios. Así que, José Pedro, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Fuga de Radio. Muchas gracias a ustedes y bueno, ya tendremos oportunidad para seguir conociéndonos. Me encanta que exista este instrumento de comunicación, así que van a contar siempre con en lo que pueda apoyar, apoyo. Un placer. Nos acompañaba José Pedro Charlo, director, productor y docente, que viene de estrenar su más reciente documental, Guricitos. Fuga de Radio. Fuga de Radio. Fuga de Radio. Fuga de Radio.